maestro, enséñanos a hacer milagros. Maestro, enséñanos a hacer prodigios. Maestro, enséñanos a cómo ser bendecidos en esta tierra. Nunca escuché a ni un discípulo decirle a Jesús así. Pero en el libro de Marcos, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Saben qué veían en Jesús, hermanos? Una palabra viva. Cómo Jesús se sujetaba a la palabra, y la palabra era autoridad en su vida. Es decir, Jesús se iba a orar todas las mañanas, dice, como tiro de piedra, se apartaba de ellos, se iba alejado, hermanos, empezaba a orar con una pasión, con un fervor. En oración iba al Padre, hermanos. Y dice la palabra que estaba en aquel lugar orando y decía: Padre, mi amigo Lázaro ha muerto, y yo te pido, Señor, que tú lo resucites en este tiempo. Cuando llegan 3 días después al lugar donde Lázaro estaba muerto, Jesús se para fuera de la tumba y le dice: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Pero antes de eso, Jesús dice, hace una oración preciosa y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Los discípulos escucharon orar a Jesús y vieron respuesta en sus oraciones. Vieron la respuesta de Jesús a todas sus oraciones, pero esa respuesta venía por la obediencia, por la sujeción, y la palabra le era autoridad a Jesús. Todas las cosas estaban sujetas a él. Es que quiero decirte que la palabra de Dios, bajo la palabra de Dios están sujetas todas las cosas. Por ahí hay un hombre que dice que la Biblia para él, ¿cómo es? Se me volvió a olvidar. No es un manual de vida. Yo quiero decirle que para mí Jesús es mi manual de vida, porque Jesús es la palabra de Dios. Dice un hombre: es que no podemos encerrar a Dios en los 66 libros. Yo te digo algo, esa es una herejía tremenda, porque Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra, la esencia de Dios. Hermanos, esa es la palabra de Dios para nosotros, escrita para nosotros, y Jesús es la palabra. Y cuando te sujetas a la palabra, estás sujeto a Dios, estás sujeto a su autoridad. Amén. Estamos sujetos a su autoridad. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque vemos que tu oración está causando un efecto. Cada vez que sales de ese lugar secreto y vas afuera, ahí ves los resultados de tu oración. Todo lo que oras, allá afuera sucede. Todo lo que pides, allá afuera se ven los resultados. Queremos orar como tú oras, con esa pasión, con ese fervor, pero también con esa obediencia. Un día Jesús se va a orar al Getsemaní, hermanos, a punto de ser crucificado, y dice: Padre, y se va a orar, hermanos. Dice que su oración era tan intensa, tan fuerte, que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y ahí estaba Jesús orando, estaba Jesús llorando. Y los discípulos veían la pasión que tenía Jesús en la oración. Los discípulos veían claramente que Jesús estaba orando con pasión. Y aunque en ese momento no entendieron la respuesta de Dios, tiempo después entendieron que Dios siempre estuvo con Jesús. Aunque la respuesta no fue en el momento en que Jesús le estaba orando, la respuesta llegó en algún momento de su vida. Él resucitó al tercer día. Los discípulos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ellos vieron que era necesario morir. Jesús sabía que tenía que morir, era necesario morir por amor a nosotros. En una ocasión, quiero que me acompañe, por favor, antes de continuar, quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 1, verso 21 al 28. Marcos capítulo 1, del 21 al 28. Cuando esté, digamos amén. Dios bendiga a todos mis hermanitos que están conectados. No logro leer, pero Dios bendiga a todos. Marcos 1, del 21 al 28.
Dice la palabra del Señor, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y escucha esto, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con el espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando tú te sujetas a la palabra te da la autoridad. Cuando Jesús se para y empieza a enseñar en la sinagoga, Jesús nunca reprendió al demonio primero. El demonio se levantó y le dijo: ¿qué tienes con nosotros? Amén. Él se manifestó porque la palabra de Dios dice: aquí está el Santo de Dios. Y donde está el Santo de Dios, no puede haber nada más. Amén. Y la palabra del Señor dice, hermano, que el demonio se manifiesta y le dice: Jesús, te ordeno que salgas fuera. Y dice que el espíritu le sacudió y salió de él. Amén. Y los hombres se admiraban de su enseñanza. Los hombres se maravillaban de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad. Porque no solamente eran palabras, las palabras iban cargadas de autoridad. ¿Y qué le daba esa autoridad, hermanos? Dígalo conmigo. ¿Qué le daba esa autoridad? La sujeción a la palabra, la obediencia a la palabra. Lo he mencionado más de 20 veces, la sujeción y la obediencia. Yo le pido en el amor de Cristo que se concentre en el mensaje. Que estemos sujetos a la palabra. Que estemos en obediencia a la palabra. Dice que el Espíritu se manifestó y Jesús le dijo: yo te echo fuera, y lo echó fuera al demonio de aquel lugar y salió el demonio. Es que los demonios, hay gente que dice: yo echo fuera ese demonio. Pero dice la palabra del Señor que muchos en aquel día dirán: en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice: nunca los conocí. Es decir, usaste el nombre correcto. Lo echaste fuera en el nombre de Jesús, pero no se sujetó a la autoridad de la palabra, se sujetó al nombre de Jesús. Pero es diferente cuando la palabra te da la autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es diferente cuando vives y te sujetas a la palabra, porque entonces la palabra saldrá como autoridad delante de ti. Hermano, la palabra te pondrá en el lugar donde te tenga que poner. Tú no necesitas andar reprendiendo. Hay gente que reprende demonios por aquí, demonios por allá, demonios por acá. Por todos lados anda reprendiendo demonios y ve demonios por todos lados. Cuando tú vives la palabra te defiende, la palabra te cubre, la palabra te guarda, la palabra te guía. Cuando tú vives la palabra, tú duermes y descansas en paz. Tienes contentamiento con Dios. Sabes que eres bendecido. ¿Cuántos de los que están aquí saben que son bendecidos fuertemente por Dios? Que Dios está con nosotros y que Él nos ha bendecido porque nos sujetamos a su palabra. Amén. No a lo que yo quiero ni lo que me conviene. Porque muchos decimos: yo me sujeto a algunos nos sujetamos a lo que nos gusta. Pero a lo que no me gusta, yo no me voy a sujetar. Escuche esto: la palabra te tienes que sujetar sí o sí. El diablo, hermanos, se sabe la palabra más mejor que muchos de nosotros. La diferencia es que él no se puede sujetar a la palabra. No, es decir, no la puede obedecer. No la puede obedecer. Pero nosotros podemos sujetarnos a la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos obedecer a la palabra? La palabra de Dios es preciosa y nosotros deberíamos vivir la palabra. Nosotros deberíamos estar sujetos a la palabra en obediencia a Cristo. Hermoso es, mire, Deuteronomio capítulo 28 dice: y estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendito a donde quiera que vayas. Le estoy resumiendo el versículo del capítulo 28. A donde quiera que vayas, te voy a bendecir. Y usted puede decir: amén, yo recibo, gloria a Dios. Y puede usted orar precioso y decir: amén, Señor, gracias. Y hasta lanzar, hasta brincar, hasta gritar.
me voy a sujetar a tu palabra. Amén. Hasta que nosotros aprendamos a estar sujetos a la palabra de Dios. Cuando vivamos la palabra de Dios, hermanos, es que la palabra de Dios es hermosa. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que estar sujetos a su palabra. Y la palabra te dará la autoridad. Amén. Los demonios ya no se irán solamente porque tú mencionas el nombre de Jesús. Los demonios se irán porque estás sujeto a la palabra de Dios, y Dios mismo vive en tu persona. Amén. Hay gente que vive bajo el respaldo de la palabra, pero hay gente que vive la palabra. Y yo quiero que usted hoy aprenda a vivir en la palabra. Vivamos sujetos, inmersos a la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros obedecemos al Padre, escuche esto, el Padre dice: en quien tengo contentamiento. En una ocasión, los hijos de un sacerdote iban y se dedicaban a echar fuera demonios. Y vieron a Pablo, que Pablo decía: en el nombre de Jesús yo echo fuera demonios. En el nombre de Jesús, demonios, yo te echo fuera, y los demonios salían. Se les hizo fácil encontrarse un endemoniado y decirle: pues bueno, vamos a aplicar la del apóstol Pablo. Y le dice el apóstol Pablo, le dice, perdón, a aquel varón, y le dice: en el nombre de quien Pablo echa fuera demonios, nosotros echamos fuera estos demonios. Y dice la palabra del Señor que los demonios le contestan lo siguiente, y le dicen: a Jesús conocemos. Pregunta: ¿lo conocían o no lo conocían? El capítulo que acabamos de leer, Marcos 1, dice: sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Los demonios sabían perfectamente quién era Él. Y cualquiera que se sujeta a su palabra, se sujeta a Él. Amén. Cualquiera que se sujeta a la palabra está sujeto a Cristo. Y cualquiera que se sujeta a Cristo, escuche esto, cualquiera que esté sujeto a Cristo Jesús, es decir, a su palabra, hermanos, esa persona tiene la autoridad y el poder que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo. Y dicen los hombres: en el nombre de Jesús, de aquel que Pablo predica, te echamos fuera. Y le dicen los demonios: escuchen, los demonios hablan. Dice: a Jesús conocemos. Y lo conocían perfectamente, porque Él los había exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice: y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no los conocemos. ¿Quiénes son? Usaron la palabra, sí, pero no tenían la autoridad de la palabra. Dice que el endemoniado se abalanzó sobre aquellos 7 hombres, los desnudaron y los sacaron, salieron corriendo despavoridos, avergonzados aquellos hombres, por no sujetarse a la palabra. Hay que aprender a sujetarnos a la palabra. ¿Quieres ver resultados en tu vida? ¿Quieres ver un crecimiento espiritual? Mire, lo más importante no es tu crecimiento en bendición económica, lo más importante es tu crecimiento espiritual. Que vayas creciendo en la fe, en la palabra, que te vayas enamorando más de Jesús, que vayas conociendo más de Jesús. Cantamos ese canto precioso: quiero conocer a Jesús. Y ahorita vamos a cantar, pónganse, vamos a ministrar. Que tú te vayas conociendo, que sepas quién es Jesús. Juan dice: en el principio Él era el verbo de todas las cosas, Él era la acción de Dios, Él era la palabra de Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas. Sí, el mismo Jesús al que nosotros servimos es el mismo del que estaba hablando Juan. Él es el Dios excepcional, el Dios, hermanos, incomparable. En otras palabras nos estaba diciendo Juan. Y en Él fueron creadas todas, diseñadas todas las cosas, planeadas, pensadas y bien hechas. Él es Jesús. Y Jesús dice: cualquiera que se sujete a la palabra está sujeto a mí. No viva la palabra como usted quiere. No acomodemos la palabra como nos gusta el evangelio. Mire, escucha esto. Dice la palabra: sea anatema aquel que le quita o que le ponga la palabra. ¿No dice así, hermanos? Y muchos de nosotros a veces queremos quitarle a la palabra. Hoy una pastora salió y digo, no me gusta hacer mención, pero bueno, voy a hacerlo respecto al tema, porque tiene que ver con el tema. Y sacó un punto que se llama la cuadridimensión. ¿De dónde lo sacó? No sé, hermanos. No sé qué le pasó, no sé qué leyó, qué pasó.
fue el Dios que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra que cualquiera que le ponga o le quite, sea. Ay, la pastora se equivocó. No, cuidado. No solo es una equivocación, te puede costar la salvación. Porque la palabra de Dios no le puedes quitar. Es más, ni una coma, porque una coma puede ser importante. Amén. Tengamos cuidado. Cuando tú vivas la palabra, no quitas nada de lo que la palabra habla en ella. ¿Sabes que es importante orar? Y no lo haces. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás quitando a la palabra. ¿Sabes que es importante sujetarse a la palabra? Y no lo haces. Le estás quitando a la palabra. No te estás sujetando a la palabra. ¿Sabes que es importante congregarte y no lo haces? Ay, mi hermano, le estamos quitando a la palabra. No te estás sujetando a la palabra. La palabra dice, hermano, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si no lo hacemos, entonces nosotros no nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Yo no te digo que te sujetes solo a tu pastor. Escucha esto. Aún los pastores se equivocan, porque seguimos siendo hombres. Amén. Por eso cada palabra que se te dé, tienes que filtrar la palabra. Tienes que llevarlo a la palabra. Hoy hay muchos profetas. Escucha la voz de Dios, pero llévalo a la palabra. Porque escucha esto, ya no podemos agregarle ni quitarle. Es decir, cuando Dios habla, lo que habla tiene que estar escrito en la palabra de Dios. Estos hombres salieron, ¿por qué creen que salieron avergonzados? Porque no estaban sujetos a la palabra de Dios. No estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. Escuche la voz de Dios, escuche la palabra de Dios y sujétese a ella, viva la palabra. Señor, qué difícil es sujetarse a la palabra, ¿verdad? Qué difícil es a veces estar sometido a la palabra, porque hay cosas que no te gustan, porque hay cosas que dices, yo no estoy dispuesto a dejar esto o a hacer esto, pero por amor a Cristo, por obediencia a su palabra, hermanos, nosotros aprendemos a sujetarnos a Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo decía, tengo ganas, le voy a parafrasear, sé que hay muchas cosas que yo quisiese hacer, pero sé que no las tengo que hacer, porque antes me sujeto a la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hoy quisiésemos tal vez estar en otro lugar y no estar aquí, pero por amor a Cristo estamos aquí. Por sujeción a su palabra estamos aquí. Estamos predicando por sujeción, por obediencia a la palabra. Hermanos, es importante que estemos sujetos a la palabra. No siempre va a ser con el mismo fervor a la oración, pero sabes que tienes que estar sujeto a la palabra. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Amén. La palabra del Señor dice, el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pastor, ahí pues no te sujetas a la palabra, porque si hubiese velado y orado, no hubieses caído. Jesús dice, hay una clave para que no caigas, velar y orar. No te puedes levantar, vela y ora. Amén. Es que te sujetas a la palabra, y la palabra te va a dar la autoridad. Matrimonios que se están peleando, a ver quién gana, y ahí estamos. Deje de pelear y sujétese a la palabra, y la palabra va a hacer lo que tenga que hacer, porque todo está sujeto, todo lo que vemos, todo lo que existe, sean tronos, sean dominios visibles e invisibles, todo está sujeto a la palabra de Dios, y Él es el que hace que las cosas sucedan. Deje de pelear en sus fuerzas, deje de pensar que usted no puede lograr sin Dios, hermanos. Escuche esto, sujétese a la palabra y entonces va a ver la gloria de Dios en su vida. Pastor, quiero que mis hijos caminen en el Evangelio. Deje de pelear con ellos, deje de estar ahí peleando, deje de estar ahí preocupado por su hijo. Sujétese a la palabra, porque la palabra del Señor dice que nuestros hijos alcanzarán misericordia por nuestra santificación. Se camina en obediencia, y entonces va a ver la respuesta de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pidamos, y se va a encontrar con que todo lo que pedimos al Padre es hecho en el nombre de Jesús, porque estamos
sujetos a la palabra de Dios. Si alguien le dice aquí que hay una fórmula para ser bendecido, yo le voy a decir que la fórmula más importante es estar sujetos a la palabra de Dios. Sujétese a la palabra, entonces verá la bendición de Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás a donde quiera que vayas. La bendición de Dios está sobre nosotros. La bendición de Dios está sobre nosotros. Y hoy la palabra para muchos es un logos. Es decir, esta palabra es para todos, es el logos de Dios, es una palabra, la palabra de Dios. Pero la palabra rema es para aquellos que dicen: esta palabra está tocando mi corazón, pastor. Esta palabra me está tocando porque me está retando a estar sujeto a Dios, estar sujeto a la palabra. Porque por mucho tiempo yo no me pude sujetar a alguna cosa, pero ahora me voy a sujetar 100% a la palabra de Dios. Ahora estaré sujeto a la voz de Dios. Ese es el rema de Dios, una palabra específica para personas en específico. Es un rema de Dios. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, para mí fue un rema. Porque ahora sé que la bendición no viene por lo bueno que yo soy. Ahora sé que la bendición viene por la sujeción que tengo en Cristo Jesús, por la sujeción que tengo en la palabra de Dios. Pero el día en que tú dejes de sujetarte y de obedecer a la palabra, en ese momento, hermano, escucha esto, se seca todo lo que tienes. Sujétese a la palabra. Sujétese en obediencia. ¿Cuántos se levantan todos los días y Señor, le dicen: Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Lee la palabra, la abre y dice: Señor, oh, qué hermosa palabra. Ahora, Señor, tengo que obedecer la palabra. Amén. Hace unas semanas hablamos acerca del evangelismo y yo no he escuchado a ninguno de este lugar decir: me fui a evangelizar, pastor. Eso significa que no estamos siendo hacedores de la palabra. Es que el pastor no ha convocado. ¿Y quién dijo que es necesario que el pastor convoque? Yo le dije: si es necesario poner un cartel, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Que usted se vaya y se pare en un cartelito, hágalo. Y le aseguro que nadie lo ha hecho. Nadie ha salido por su cuadra a repartir folletos. Dicen: ay, es que no hay nada que hacer en la iglesia. No, la iglesia tiene muchas cosas que hacer. Pero no nos sujetamos al pastor, porque esta no es comisión del pastor, esta es la comisión del Señor. El Señor dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Pausa. Sujétese a la palabra, hermanos. No se llene usted, no venga a la iglesia solo usted a recibir. Llénese de Dios. Sujétese a la palabra. No, mire, el enemigo no se puede sujetar a la palabra. Decía una hermana: mi único pastor se llama Dios. La palabra del Señor dice que en esta tierra hay pastores. Dice el Señor: el que se sujeta a las autoridades en esta tierra está sujeto a Dios. Y yo le digo: cualquiera que se sujeta a la palabra está sujeto a Dios. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, honrenlos. Honren las autoridades. Amén. Bendiga sus autoridades. ¿Le gustan las autoridades? Tal vez sí, tal vez no. Pero las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que hace Israel, tal vez algunas cosas no están bien. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos de bendecir en todo tiempo a la nación de Israel. Amén. La palabra de Dios está puesta delante de nosotros. Sujétese. Obedezca la palabra. Hijos, obedezcan a sus padres. Amén. Padres, dicen: no exasperéis a vuestros hijos. Amén. Hermanos, estén sujetos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Ay, pastor, ay, pastor, yo no lo veo, yo no lo escucho, pero Él sí lo escucha, Él sí lo ve. Y cuando no nos sujetamos, de nada sirve lo que muchas veces hacemos bien. Dice que el que violenta un mandamiento, violenta todos los mandamientos. Así que sujetémonos en todo tiempo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie esta tarde, hermanos.
cosas en su casa cambien? ¿Quiere que las cosas en su casa cambien? ¿Cuántos dicen amén? Sujétese a la palabra. ¿Quiere que las cosas en su vida cambien? Sujétese a la palabra. ¿Quiere que las cosas en su economía cambien? Sujétese a la palabra. ¿Quiere que todo lo que está alrededor de usted cambie? Sujétese a la palabra de Dios. Entonces verá la autoridad que la palabra de Dios le da a aquellos que se sujetan. Un día se para Josué, hermanos, y estaba la guerra en su apogeo, hermanos, y estaba a punto de anochecer, y dijo Josué: si los dejamos ir, se nos van a escapar. Entonces Josué, como era un hombre, diga conmigo, sujeto a la palabra. Pero dígalo fuerte, sujeto a la palabra. Se levanta en el valle y dice: sol. ¿Quién le habla del sol? Sol, detente en Gabaón. Oh, Padre. Josué se volvió loco. No, el hombre tenía fe, pero como era un hombre que estaba sujeto a Dios, a su palabra, la autoridad de la palabra hizo que el sol, dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y dice que todo se detuvo, hermanos, por un lapso de 20 horas. ¿Se imagina usted esa escena? Y el pueblo de Israel ganó la batalla. ¿Por qué? Por la sujeción de un hombre, por la obediencia de un hombre. No importa si el que está al lado tuyo no quiere avanzar, no importa si tu esposa, tu esposo no quieren avanzar, si tus hijos no quieren avanzar, eso no importa. Si la iglesia, muchos dicen: yo no quiero avanzar, no importa. Sujétese usted a la palabra, porque usted va a ver la gloria de Dios. El pueblo obtuvo la victoria por un hombre que se levantó y dijo: yo estoy sujeto a la palabra, y la palabra es autoridad, y con la palabra de autoridad detuvo el sol y detuvo la luna. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos esta palabra? Usted no necesita estar echando fuera demonios, porque usted sabe que en esa casa ya no hay hombre fuerte. Ahora el único fuerte ahí se llama Espíritu Santo. El único que habita en su casa es el Espíritu Santo. ¿Usted cree que yo tengo que estar en la noche reprendiendo y echando aceite en mi casa? No, yo solamente necesito tener comunión con el Espíritu Santo, y cuando me acuesto sé que Él está ahí en ese lugar moviéndose, porque dice su palabra que Él está donde estamos nosotros. Él está. Jesús dijo: y estará con vosotros siempre. Pero es necesario estar sujetos a la palabra de Dios, mi amado. ¿Sabe qué habla Dios? Esté sujeto a la palabra en obediencia. Vivamos en obediencia. Hay cosas que no nos van a gustar, pastor, eso no me gusta. Pero son cosas que son necesarias. Amén. Hay cosas que yo no quiero, y una de ellas, usted lo sabe, mi hermanito que tiene en línea, lo hago mucho. Pero a mí no me gusta que me pongo nervioso con el celular. No estamos acostumbrados. Pero por obediencia para la palabra, por amor a la iglesia, nosotros lo hacemos.